buenos días para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 6 de octubre del 2015. En el mundo, dos noticias importantes. Finalmente, pues ayer 12 países de la cuenca del Pacífico, entre ellos 5 de Asia, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam y Brunei, 5 de América, Estados Unidos, Canadá, México, Perú y Chile, y 2 de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, firmaron un acuerdo de comercio conocido como el TPP, creando una zona libre de aranceles para algo que equivale a cerca del 40% del PIB mundial. Aquí lo interesante es que Colombia quedó por fuera de la negociación. Inicialmente, gremios de agricultores dijeron que no querían estar dentro de estas conversaciones. Posteriormente, cuando el gobierno colombiano quiso ingresar, pues les pusieron trabas el resto de países, afirmándole que para poder participar en estas negociaciones tienen que participar en la cuenca del Pacífico. Para poder participar en la cuenca del Pacífico tiene que tener un acuerdo de libre comercio con un país de Asia. No lo tenemos todavía, estamos en negociaciones con Corea y Japón, y es la razón por la cual Colombia está por fuera de este acuerdo de comercio. Por supuesto, en ambos lados hay detractores. Por una parte, algunos dicen que nos vamos a quedar por fuera de este beneficio comercial, teniendo en cuenta que tanto México, Perú y Chile pues van a tener preferencias en la compra y venta de productos en la zona, pues en estos países de Asia que son importantes, y pues Colombia no los tendría. Entonces digamos que perdería aquí posibles incrementos de mercado o incluso algo de participación que puede generar estos países. Entonces, importante, el gobierno colombiano se ha manifestado su intención de ingresar, pero va a estar estudiando los documentos que serían aprobados. Para que este acuerdo entre estos 12 países entre en vigencia, debe ser aprobado por los 12 parlamentos o los parlamentos de cada uno de los países, por lo que pues digamos que no es de aprobación y de implementación inmediata, así que hay que hacer seguimiento a esto. Con relación pues al segundo evento importante de la semana en Lima, pues hoy 6 de octubre y hasta el 11 de octubre comienza esa reunión anual del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde hacen presencia varios ministros de finanzas de países en el mundo. Importante en esta ocasión sería conocer en cierta medida cuáles son las revisiones al crecimiento que han realizado estas dos entidades sobre América Latina. Ya tenemos algunas, digamos, como brochazos iniciales de lo que podría ser, como veíamos la semana pasada las modificaciones en crecimiento de Standard & Poor's para Colombia, algo ya por debajo al 3%. La CEPAL también el día de ayer estaba publicando su documento con un ajuste de crecimiento de Colombia de algo superior al 3 a algo inferior al 3, no fue un cambio muy grande. De todas formas, tanto para Standard & Poor's como para la CEPAL, Colombia seguiría siendo una economía de alto crecimiento en términos relativos en la región. Colombia crecería cerca del 3, mientras que la región estaría cerca al 0%, pues explicado básicamente por lo que sería Brasil. Y aquí es interesante lo de la CEPAL, ver que esta entidad considera que los países que tienen más vínculos con China tendrán una peor dinámica, promedio una contracción del 1.3% para este año y casi nulo para el próximo año, mientras que los países más ligados a Estados Unidos tendrían un crecimiento del 1.6 este año, 1.8 el próximo año, y Colombia, pues que sí tiene pues una alta dependencia de lo que sería el comercio con Estados Unidos y en algo con China, pues estaría por encima de ambos grupos con crecimientos cercanos al 2,5%, entre el 2,5% y 3%. Entonces, eso es lo que creemos va a ser anunciado el día de hoy por parte del Fondo Monetario Internacional. Sin duda, pues ha realizado una serie de de recomendaciones sobre Colombia para que establezca o implemente nuevas reformas y de esta manera impulse el crecimiento. Esto se dará a conocer aparentemente hoy hacia las 9 de la mañana, momento en el que estaremos muy pendientes de lo que puedan ser la nueva revisión con relación al crecimiento de Colombia. Otro anuncio interesante es un documento que también la OCDE va a presentar en esta reunión anual. Tiene que ver con los vacíos tributarios que le permiten a grandes corporaciones eludir, digamos, el tema de la tributación. Se ha calculado que esas grandes corporaciones como Google, McDonald's, Apple, pues han dejado de pagar o dejan de pagar anualmente entre 100 y 240 billones de dólares en temas tributarios, que eso sería como un 4 a un 10% adicional en tributación. Y lo que está proponiendo la OCDE son 15 puntos con los cuales se espera reducir esta ilusión. Algunas ONG que han estudiado este tema consideran que esos 15 propuestas no
están cubriendo del todo las necesidades de países emergentes. Entonces, digamos que esto es interesante ver la presentación del documento, el estudio de los ministros de finanzas y seguramente a cierre de este año los jefes de Estado del G20 estará también analizando el documento. Ahora bien, en Colombia, sin duda pues el tema de la inflación es lo importante, pero previo a esto queremos volver a enfatizar en que los extranjeros, a pesar de la coyuntura difícil de nuestro país, no se están yendo. De hecho, con cifras del Ministerio de Hacienda, la inversión extranjera en títulos de deuda pública se ha incrementado 3.4%, medido en pesos, que es como se debería hacer. Con relación a esto, el monto total en propiedad de estos inversionistas extranjeros es de casi 35 billones de pesos, que para el mes de septiembre lo que muestra es que no se están yendo, a pesar de que, a pesar de ese déficit externo, a pesar del déficit fiscal, a pesar de la alta inflación y pues de las medidas que pueda implementar el Banco de la República. Por otro lado, el IDEAM pues ha hecho una nueva modificación a su evaluación sobre la severidad del fenómeno del niño. Hace unos meses estaba hablando de un fenómeno débil y estaba cambiándolo a moderado, y hoy pues está cambiando de moderado a fuerte. Entonces este impacto, este movimiento ha sido relativamente rápido. Algunos, como ya lo hemos manifestado, varias agremiaciones de cultivadores pues se han manifestado con relación a los impactos que podría tener esto. En esta ocasión traemos declaraciones del presidente de la Federación de Cerealeros o cerealistas, como le dicen, en la que estaba afirmando que ya las siembras se han retrasado al menos 15 días y que se pueden retrasar otros 15 más de acuerdo a las condiciones actuales. Incluso consideramos nosotros que si no hay una mejora en la dinámica climática, pues muy probablemente ese retraso podría ser aún mayor y afectando, por supuesto, lo que sería ya el próximo año. Con relación al tema de la inflación, pues primero hablemos un poco del IPP. El día de ayer se ha publicado el IPP relativamente estable en septiembre frente a lo que fue agosto. Sin embargo, en agosto había tenido una dinámica muy fuerte al alza. En lo corrido del año, a julio, estábamos en negativo para el IPP, pero en agosto pasó de una vez a niveles del 4.3%. Y esto aparentemente se vio en rezago en la inflación al consumidor. Para el mes de septiembre de este año, la inflación del consumidor pasó del 4.74 al 5.35. Si ustedes miran, la inflación anual fue del 0.72. En la diapositiva estamos viendo las inflaciones mes a mes desde el año 99 hasta el 2015. Creemos que es suficiente espacio de tiempo para que ustedes se den cuenta de que ese 0.72 de inflación es sin duda casi el doble de la inflación más alta que se ha presentado en un mes de septiembre en los últimos 15 años de historia. Entonces, esto es importante. El mercado no tenía esperado ese indicador al 0.72, el promedio estaba al 0.40, 0.38, los más altos estaban a niveles del 0.50. Entonces, sin duda, esto está tomando por sorpresa al mercado y no solamente va a ajustar el corto plazo, pues ya inflación al 5.35, sino las previsiones para los próximos 6 meses, que incluye también cierre de año. Y como lo manifestábamos en un documento que les tuvimos oportunidad de compartir antes de las 7:30 de la mañana, consideramos que el riesgo de que la inflación suba a niveles del 6% es muy alto en este momento para los próximos meses, manteniendo esta tendencia. Entonces, las explicaciones para este nivel alto de inflación, si lo vemos por grupos, básicamente se explican lo que fue gastos de diversión, alimentos y transporte, y en términos generales siempre se estaría justificando por lo que sería el fenómeno del niño, lo que sería impacto en retraso de cosechas, deterioro de la calidad, reducción en la cantidad de producción también, y lo que es el efecto de la depreciación del peso. Con relación al tema de alimentos, durante el mes de septiembre puntualmente fueron las frutas y las hortalizas las que aportaron ya solamente entre estos dos grupos 20 puntos de inflación, 0.2%. Cuando se le suma la afectación de lo que son lácteos, huevos y cárnicos, otro 0.10% adicional, es decir, del 0.37 de inflación aportada por los alimentos del total del 0.72, 0.30 fue solamente por temas de frutas, hortalizas, lácteos, huevos y carne. Y de manera interesante lo que fue el arroz y la papa, lo que había liderado los incrementos de precios a comienzo de este año, pues registraron descensos durante el mes de septiembre. Entonces, si alguien estuviera haciendo el seguimiento de precios de alimentos únicamente mirando lo que fue día arroz y papa, habría supuestamente concluido que se había presentado una depreciación, una devaluación, una
deflación en los precios de los alimentos en vez de una inflación. Entonces, importante acá, continuamos con afectación por temas del fenómeno del niño y como mencionamos previamente, IDEAM y algunas federaciones de cultivadores pues ya han manifestado que las cosechas se están retrasando y que esto continuaría afectando de aquí a los próximos 6 meses. En el lado de transporte, y también pues muy de la mano de lo que son gastos de diversión, lo que identificamos son impacto por la depreciación del peso. Entonces, en transporte público tenemos tanto pasajes terrestres y aéreos con incrementos, tenemos también, hace algunos meses estábamos hablando de los insumos, lubricantes, llantas, repuestos en general importados, con una mayor afectación, y en el lado de transporte personal, pues el costo de los vehículos, sin duda, pues es lo que está afectando este tema de la inflación. Entonces, a pesar de que la gasolina ha registrado estabilidad o descensos en los últimos meses, esto no es suficiente para compensar los efectos de la depreciación. Y con relación pues a este tema de la depreciación, nosotros siempre hemos manifestado en estos comités que creemos que este tema de la depreciación todavía no se ha transmitido totalmente a los precios al consumidor. Buscando en las cifras de los reportes del DANE, encontramos que los precios de los vehículos se han incrementado el 14.25 en los últimos 12 meses. Cuando ustedes saben que cerca de 7 de los 10 vehículos que se venden en Colombia son importados y que el peso se ha depreciado más del 60% durante ese mismo lapso de tiempo, uno cree que un cálculo conservador de incremento de precios de vehículos alrededor del 30% es muy viable. Es decir, que vamos hasta ahora en la mitad del camino de los ajustes de los precios de los combustibles. Y hay información anecdótica adicional que tenemos. Cuando ustedes van a cualquier tipo de almacén, no es raro que encuentren que algunos productos que ustedes están buscando les digan que no los están trayendo todavía por la inestabilidad del valor del dólar. Es decir, que todavía no han transmitido completamente el ajuste de precios a los consumidores. Así que creemos que esto va a continuar impactando y es una de nuestras bases para justificar que la inflación pueda llegar muy rápidamente al 6%. Con relación pues a los impactos, obviamente en los mercados no se harán esperar. Creemos básicamente que pues no solamente el dato observado ya con inflación al 5.35, sino lo que se vendrá en los próximos meses hará mover muy fuertemente las expectativas de mercado, lo que sería la indexación para el próximo año y nuestra cifra de pronóstico de inflación 2016 que estaba de 4.28, creemos que ya no va a sonar tan exagerada. Reconocemos que los precios de alimentos seguramente se revertirán durante la segunda parte del 2016. No creemos que sea antes, teniendo en cuenta que el fenómeno del Niño va a continuar impactando y sobre todo de manera más fuerte en el primer trimestre del próximo año, pero lo que son precios de bienes importados, pues esos no se van a devolver, se van a mantener en dichos niveles y a eso hay que sumarle, pues como mencionamos, los efectos de indexación que con una inflación superior al 5% a cierre de este año, sin duda pues va a empezar a ser importante. Entonces, con relación a eso, seguramente el Banco de la República ya con esta información creemos que va a tomar la decisión nuevamente en este mes de incrementar sus tasas de referencia. Ahora la gran pregunta será que con estos impactos tan fuertes, ¿cómo impactará las expectativas entonces de mercado? Y de esa manera sabremos si serían 25 o 50 puntos básicos. Con relación a Brasil, continuamos viendo debilidad en los indicadores económicos. El sector servicios registró una contracción con mayor severidad en el mes de septiembre, pasando de 44.8 a 41.7. Entonces, pues en Brasil ya se ha dado por descontado que la contracción de este año sería cercana al 3%. Por otra parte, Petrobras continúa haciendo anuncios positivos para el mercado. La semana pasada veíamos cómo incrementaban los precios de los combustibles. Esta semana anunció un nuevo recorte en su plan de gastos tanto para este año, que está en 28 billones de dólares, lo pasó a 25, como para el próximo con un ajuste más fuerte de 27 a 19 billones de dólares. Y por otro lado, pues una noticia que por supuesto viene atado al tema de la contracción o de la recesión en Brasil. Las solicitudes de reestructuraciones corporativas están alcanzando un máximo histórico. Ya en este año totalizan 913 solicitudes de reestructuración, cuando el año pasado eran algo más de 600 solicitudes. Por otro lado, en México, de acuerdo a las minutas de la última reunión del Banco Central, llevada a cabo hace dos semanas, lo que se tuvo es que la conclusión de los miembros que toman las decisiones de política monetaria identificaron que la economía continúa débil, aunque mantienen la advertencia sobre las posibles implicaciones del debilitamiento del peso mexicano sobre la inflación. Lo que se tiene en este momento en México es que la inflación está en mínimos históricos, entonces no vemos razones por las cuales tengan que reaccionar tan rápidamente. Por otra parte, en Chile, durante el mes de agosto se identificó una desaceleración fuerte de la economía a través del indicador de actividad económica. El mercado estaba esperando un crecimiento del 2% y fue de solo 1.1%. Recuerden que recientemente el Banco Central de Chile modificó
su rango de crecimiento, lo redujo a un nivel entre el 2 y 2,5%, y que este indicador de actividad económica que se dio a conocer en agosto, que fue del 1,1, ya tiene un acumulado corrido año del 2,1% frente a lo que sería el año anterior. Por otro lado, el ministro de Hacienda en Chile manifestó que esperaba crecimiento de este año del 2,25 y del próximo del 2,75. Y esto nos sirve para nuevamente ver que las expectativas de crecimiento de Colombia, pues, digamos, son o parecidas o un poco superiores a lo que podría ser lo de Chile. Entonces, estamos dentro del grupo de países de alto crecimiento a pesar de esa fuerte desaceleración que hemos registrado. Por otra parte, en Perú, el presidente o director del Banco Central, al ver que la inflación durante el último mes se redujo a niveles del 3,9%, muy diferente a lo que sucedió en Colombia, pues estimó que en la próxima reunión la entidad no va a incrementar nuevamente la tasa. Recuerden que hace un mes, pues el Banco Central de Perú, entre comillas, sorprendió al mercado con un ajuste de 25 puntos básicos al alza. En los Estados Unidos, el día de ayer, el ISM no manufacturero mostró una desaceleración del sector servicios que en nuestro concepto todavía sigue mostrando un buen avance de la economía, ubicándose en 56,9. Recuerden que estos indicadores de ISM, cualquier lectura igual o superior a 55 es positivo desde nuestro punto de vista, y que esas lecturas de los 58 o por encima de 58 que ha registrado en los últimos 2 meses no era sostenible desde nuestro punto de vista. En las declaraciones de miembros de la FED, el gobernador de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, considera que todavía está la posibilidad de incrementar tasas en el 2015, que lo único que va a estar haciendo seguimiento es que no se deteriore un poco más o no se deteriore más la dinámica del mercado laboral. Recuerden que bajamos de generación de empleos cercanos a los 200,000 o 140,000. En nuestro concepto es importante que nos mantengamos en estos 140,000 y que no continuamos registrando descensos adicionales en esta generación de empleo. Si no registramos descensos adicionales, creemos que la FED no va a modificar su rumbo, pues como hemos manifestado ya en numerosas ocasiones, generación de empleo alrededor de los 140,000 o 120,000 mantendría la tasa de desempleo en estos niveles en el largo plazo. En Europa, una noticia relativamente negativa, pedidos industriales en Alemania cayeron el 1,8%, básicamente explicado porque la demanda desde el extranjero, sin incluir zona euro, cayó 3,7. Si yo tengo en cuenta zona euro, subió 2,5. Entonces esto está mostrando que la dinámica al interior de la zona euro es fuerte, pero que en el mundo en general se está debilitando. Los datos para el día de hoy, en Estados Unidos teníamos balanza comercial que estuvo muy cerca de lo estimado, 48,6 billones de déficit comercial en los Estados Unidos, el mercado está cerca a los 48 y tenemos pues declaraciones de otros gobernadores de la Reserva Federal que también pues les haremos seguimiento para ver si han modificado en algo su perspectiva. Por el momento, la reunión de octubre parece que no será la reunión en la que van a incrementar la tasa de interés y recuerden que el disparador en esto sería si convocan o no una conferencia de prensa, pero creemos que la FED puede tomarse por lo menos un mes adicional para conocer si efectivamente esa desaceleración de la generación de empleo en Estados Unidos se va a mantener o se va a estabilizar. Con relación a los mercados accionarios, estamos viendo pues en general todavía un impacto positivo por esas expectativas de mayores estímulos monetarios. Hoy arrancó una reunión del Banco Central de Japón que terminará mañana y aunque pues la expectativa general es que no incrementen los estímulos, digamos, no se descarta la sorpresa, más bien parece que sería hacia cierre de este mes donde podrían hacer el anuncio. En Europa continuamos con algunos movimientos alcistas, en su mayoría correcciones en emisores importantes como SAP Miller, que se vio afectado por temas de tipo de cambio, pero por lados de volumen continuaban registrando incremento en sus ventas. Y como manifestábamos en Brasil, pues esos anuncios de Petrobras todavía pues mantienen esa dinámica positiva en términos generales. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Les recuerdo que mañana en la noche terminará el festivo nacional en la Bolsa de Shanghai, donde esperamos una continuidad en el comportamiento positivo de los mercados. Bien importante entonces ver esa apertura del mercado que ya lleva una semana prácticamente cerrado. Por otro lado, entonces nuestro índice Colcap rompió por fin, digamos, la zona alta de ese rango donde se encontraba ubicado en 1200 a 1230 durante la jornada anterior. Recuerdo nuestra modificación de la recomendación a compra para las acciones que pertenecen a este índice y principalmente a los fondos que tienen que ver con acciones en Colombia. Por ahora, pues, aunque estábamos, digamos, empezando a iniciar este nuevo cambio de tendencia, entonces es muy importante respetar los stop loss, respetar si llegara a presentarse alguna ruptura, incluso intradiaria, más ahora en la zona baja de los 1200 puntos, que debería obedecer algún cambio estructural de tendencia y deberíamos tomarlo como una señal clara de que el mercado podría volcarse hacia el lado negativo.
como estamos iniciando este cambio de tendencia, hay que mantener mucha cautela por estos primeros días. El lado del Icolcap, pues de la misma manera, se alcanzó también a dar ruptura a la zona alta de los 12.500 puntos. El ETF presentó una valorización de más del 2%. Digamos que acá importante también destacar la participación de la acción preferencial Bancolombia, que continúa siendo la especie más transada en el índice. El día de ayer o en la jornada anterior, cerca de 21.000 millones de pesos fueron transados en esta especie, con alrededor de 400 operaciones. El día de ayer la acción que más subió fue Éxito, y aquí se puede observar en el más corto plazo, desde el mes de agosto, una continuidad de extensión del canal bajista de muy largo plazo. Por ahora entonces lo que podríamos ver es que esta zona de 12.000 pesos, que fue respetada como soporte, podría entonces, si llegara a consolidarse, darnos un espacio de valorización, pero para que eso ocurra entonces necesitamos que se presente un gran volumen de operaciones y digamos una consolidación de la especie por arriba de los 14.000 pesos. Eso pues diríamos podría romper este canal bajista de corto plazo, el canal también de muy largo plazo. Ustedes saben que esta acción viene cayendo desde más arriba de los 20.000, entonces digamos aquí podríamos encontrar una pausa solamente si esas dos condiciones se cumplieran. En el lado negativo, pues la acción que más cayó fue Cemex, y aquí se puede observar, esta acción les recuerdo que trae un canal también muy bajista desde el largo plazo, y aquí encontramos, digamos, una pausa donde básicamente vemos el rango de 11.000 a 13.000 pesos. Mientras que está esta acción dentro de este rango, entonces aquí simplemente diríamos que encontrar zonas cercanas a los 11.000, oportunidades de compra para, obviamente, respetar este canal y encontrar oportunidades, digamos, de liquidación cercanos al nivel de 12.500 a 13.000, pero también interesante observar que en el canal de largo plazo, una ruptura y consolidación sobre los 13.500 por fin podría darle, digamos, término a ese canal bajista de muy largo plazo y, digamos, empezar a ver una valorización en esta especie. Lo que tiene que ver con el mercado de derivados y futuros, les recuerdo que aquí por ahora estamos viendo que las tasas implícitas continúan siendo positivas, y aquí les reitero la invitación a consultar con el área de derivados de Global Securities, Sebastián Yepes en Medellín, les puede ayudar para cualquier oportunidad de arbitraje sobre estos activos. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, ustedes ven un mapa verde principalmente, consecuentemente con el mercado que se está comportando consecuente con el mercado también de acciones, y aquí importante destacar la pérdida de valor que ha tenido el dólar, ya que va en línea también no solo con las monedas mundiales, sino como las monedas emergentes, como lo vimos en la jornada anterior. Aquí, pues ya lo había manifestado Daniel, el mercado estará muy atento a la reunión que celebran, que es la reunión anual del Banco Central de Japón, donde generalmente no se toman medidas de tipo cuantitativo, y el mercado no espera, digamos, que fuera a dar ningún tipo de anuncio. Sin embargo, pues Goldman Sachs sí mencionó que el Banco Central podría sorprender al mercado y anunciar algún tipo de cambio en su estímulo o en su política monetaria. De todas maneras, la reunión principal se llevará a cabo el 30 de octubre, y sí es en esa fecha donde de pronto podría empezar a anunciar algún tipo de estímulo monetario. Los mercados de divisas, pues en el euro, como ustedes ya conocieron, se dieron a conocer los pedidos industriales de Alemania, y aquí vemos el euro, digamos, sobre ese rango, operando dentro de la zona de 11.80 a 12.30. Aquí por ahora de manera intradiaria, entonces, aunque mantenemos esa expectativa bajista, la esperanza de que el euro va allá a tocar la zona de 1.10 y 1.05 por el día de hoy, entonces oportunidades de tomar posiciones largas podrían ser aprovechadas sobre la zona de 1.12 con objetivos sobre el 1.1250 o incluso el 1.13. En México, como ustedes ya lo escucharon anteriormente, pues el mercado está
centrado principalmente en ese acuerdo de integración del TPP y los impactos que este acuerdo podría generar en la economía mexicana. Recuerdo que estos 11 países llevan ya más de 5 años tratando de negociar no solamente la reducción de aranceles, sino el libre comercio de varios productos. En el caso puntual de México, pues espera un incremento en sus exportaciones de alrededor de 150.000 millones de dólares, lo que de manera inicial, según la Cámara Internacional de Comercio ICC, favorecería directamente a las pymes en México y principalmente a los comercios de autopartes, textiles y productos médicos. También es importante recordarles en el caso de México, pues que a raíz de que uno de los productos que están beneficiados por este acuerdo, que como ya lo escucharon anteriormente, va a transar cerca del 40% del comercio mundial, podría entonces impactar al sector automotriz. Para este caso, de manera puntual, Estados Unidos estaba tratando de pedir, digamos, un tiempo de espera de alrededor de 12 años, un tiempo de transición mejor de 12 años, y entonces están firmando un acuerdo entre México, Canadá y Japón de cuáles partes automotrices van a estar afectadas y libres de impuestos durante este nuevo acuerdo. El mercado entonces estará centrado principalmente en los puntos finales del mismo y el impacto macroeconómico que va a tener sobre la economía mexicana. Lo que tiene que ver con el peso colombiano, pues aunque en el muy largo plazo aquí observamos que existe todavía una permanencia de ese canal alcista, digamos que en el muy corto plazo la expectativa sí continúa siendo neutral y aquí estamos viendo, digamos, presiones aún más bajistas, donde el dólar, al igual que en el resto de países a nivel mundial, continúa perdiendo terreno. Para resaltar simplemente, en la jornada de ayer se negociaron nuevamente por fin montos por encima de los $1.000 millones en el mercado interbancario de divisas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues observen ustedes principalmente aquí en Asia, Australia y Latinoamérica, el precio de las acciones del sector petrolero pues se han visto favorecidas por ese incremento en el precio del crudo durante esta mañana. Valorizaciones cercanas al 0.30%, digamos que ese dato de plataformas activas en Estados Unidos, que ha venido nuevamente disminuyendo, ya está en 614, pues también ayuda, digamos, a fortalecer el precio del crudo a nivel mundial. Adicionalmente, pues el secretario de la OPEP mencionó que, muy en línea de pronto con lo que estaba también mencionando Rusia el día de ayer, que había que trabajar con los países no miembros y que aunque se esperaba que los países no miembros no tenían la probabilidad de aumentar las exportaciones de crudo para los siguientes 5 años, sí había un riesgo de exceso de alrededor de 600 millones de barriles para los países miembros de la OPEP, y entonces que había que trabajar de manera más coordinada para, obviamente, tratar de controlar el precio del crudo. En esa misma línea les recuerdo que el ministro de Petróleo de Rusia y el ministro de Petróleo de Arabia Saudita se están reuniendo durante estos días para tratar el mismo asunto. Por otro lado, pues se dio a conocer que la empresa petrolera BP llegó a un acuerdo por fin de pagar a Deepwater Horizon una sanción por ese derrame de crudo que se presentó en el Golfo de México hacia el año 2010, y entonces ese acuerdo fue por cerca de 20.800 millones de dólares. El anuncio de este acuerdo ha generado que el precio de esta acción presente valorizaciones importantes. De hecho, el día de ayer o esta madrugada mejor estaba generando valorizaciones cercanas al 5%. Por ahora, pues ustedes lo ven en la gráfica, el precio del crudo se mantiene sobre ese rango, digamos sobre los 44 a 47, y por ahora digamos que no hay una expectativa de ruptura de estos niveles en el corto plazo. Muy bien, en el mercado de renta fija estamos viendo pérdidas generalizadas en Europa. En el tema puntual de Portugal, resultado de elecciones y el hecho de que el gobierno
no pueda tener el control del Parlamento ha generado algo de efecto negativo. Recuerden que esto es muy normal en los mercados. Cuando un gobierno no tiene la mayoría en el Parlamento, se le dificulta pasar las propuestas que debería en el Congreso, y ese retraso en las propuestas pues afecta la percepción de riesgo sobre los países, razón por la cual los bonos portugueses a 10 años están registrando un incremento cercano a 5 puntos básicos y negociándose en niveles del 2.36%. De todas formas, pues esas tasas en Europa son extremadamente bajas. Con relación a los Estados Unidos, continuamos viendo las repercusiones de los datos de empleo. Las declaraciones del gobernador de la Reserva de Boston, pues así lo manifestaba, que el dato le ha sorprendido a la baja, y que obviamente iban a estar sondeando que no continuara esa caída en la generación de empleo, sino que se estabilizara. Con relación a las expectativas de los operadores, ya para la reunión de octubre, que la tenemos acá, la expectativa es inferior a un 10% en cuanto a incrementos de tasas, y para la de diciembre ya está por debajo del 40%, cuando en algún momento alcanzó a ser del 60%. De hecho, solamente el 50% de probabilidad o más estaría empezándose a descontar ya para la reunión de marzo. Y esto está en línea con un reporte de Goldman Sachs, en la que estaba viendo la posibilidad incluso de que el primer incremento de tasas se diera ya bien entrado el próximo año. Nosotros creemos más bien que la Fed va a estar evaluando esa dinámica de mercado laboral para tratar de asegurarse que la generación de empleo pues no caiga de esos 120,000 puestos de trabajo en promedio. Mientras tanto, pues el mercado continúa reaccionando de esta manera. El gobernador de la Reserva de Boston también manifestó que la entidad no va a tomar decisiones de acuerdo a lo que espere el mercado, sino que de acuerdo a lo que sea el tema económico. Y en Colombia, pues lo que manifestábamos de inversión extranjera de portafolio no se están yendo del país, continúan ingresando a la economía colombiana. Probablemente ese diferencial de tasas frente a los bonos mexicanos es lo que pues ha evitado esta salida y les parece atractivo estar expuesto a Colombia. Si ustedes miran el comportamiento de la curva de rendimientos en las últimas 2 semanas, tenemos un claro twist, punto medio o el eje del movimiento estaría alrededor de los 2020, es decir, títulos a 5 años, mientras que las tasas de largo plazo han descendido en las últimas 2 semanas cerca de 20, 25 básicos, las de corto plazo se han incrementado 30, 35 básicos, y eso es lo que está generando la operación. Largo plazo influenciado por política de Estados Unidos, corto plazo influenciado por lo que sucede en la inflación y el Banco de la República. Con relación a temas latinoamericanos, Argentina, como lo habíamos manifestado ayer, había oficializado el pago por cerca de 5.9 billones de dólares entre capital e intereses de lo que sería el mayor vencimiento de la historia de este país sin incumplimiento. Y pues las reservas argentinas están a niveles cercanas a los 32.5 billones de dólares, que para un país del tamaño argentino y con su carácter exportador, pues es un nivel relativamente bajo. Entonces, digamos que esta es como la información que tenemos actualmente. Recuerden, la inflación en Colombia muy alta, la inflación básica también sube del 4.20 al 4.58, y eso sin duda hará pensar al Banco de la República sin incrementar no solo 25, sino tal vez 50 puntos básicos para tener un mayor control sobre las expectativas. Eso es todo por ahora, los dejamos con Filipe. Buenos días a todos. En el tema renta fija, vemos cómo con el dato de inflación del día de ayer empezamos operando los julios del 24 al 7.87, una subida de 12, 13 puntos básicos aproximadamente con el cierre de ayer. Es importante ver lo que decíamos ayer, qué tanto iba a impactar ese dato en el mercado. Creemos que por el momento los compradores finales están saliendo en niveles del 7.98%, por lo cual es importante que probar largos en esa zona del 8 al 8.05 con un stop muy marcado si rompe el 8.15. Recordemos que el 8.15, 8.18 fue la zona alta de la subida pasada, y ahí se ha comprobado que hay una buena compra por parte de inversionistas institucionales y de inversionistas extranjeros. Cabe anotar también que siguen entrando los inversionistas extranjeros, como bien lo decía Daniel, los portafolios offshore siguen viendo interesantes las tasas, y estamos viendo cómo se está dando un aplanamiento de la curva. El trade de los 24, 28, 26, 30 está siendo mucho mejor que los de los 18, 20 y 19, por lo cual la gente está premiando los títulos de largo plazo y descontando que la inflación se controle para el segundo semestre del 2016, por lo cual
creemos que esa zona entre el 8 y el 8.05 puede ser una buena estrategia de compra, y abajo en el 7.73, 7.65 salir de las posiciones largas. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité.